Mire, efectivamente, y le pido a don David que nos grabe, efectivamente, ayer se dio a conocer que Donald Trump fue declarado culpable de una cantidad exorbitante de acusaciones formales en su contra por este caso en el que pues ya se demostró, ya se determinó, habría sobornado a una actriz del cine para adultos, la habría sobornado para que no hablara de una relación sexual que sostuvo con ella hace ya varios años, ¿no? Y mire, esto es ridículo, ¿no? O sea, a Trump lo acusan de tantas cosas. Ya en estos momentos, una serie impresionante de, pues, procesos judiciales en su contra. Y a mí me parece, con mucho respeto, esta unanimidad y lo peor de todo, un grave error político. Es verdaderamente cuestionable que en estos momentos, señoras y señores, en estos momentos, a mesecitos de la elección también en los Estados Unidos, se les haya ocurrido poner en el banquillo de los acusados a este señor y martirizarlo al declararlo culpable de, si no me equivoco, son 36, imagínense, ¿no? 34 acusaciones formales en su contra, con lo cual, efectivamente, podría ser condenado a prisión. Se espera que su sentencia se dé a conocer en julio, ya muy cerca, y podría caer en prisión. Esto, insisto, ¿no? Parece un movimiento político que, más que perjudicar a Donald Trump, en la opinión de su servidor, lo favorece. Lo favorece infinitamente a este señor racista, clasista, anti-mexicano, anti-inmigrante, este señor que, pues vamos, la verdad, se hizo lo más famoso y consiguió hacerse presidente luego de que saliera un día de su torre en Nueva York a decir que los mexicanos somos todos unos violadores y unos narcotraficantes, los mexicanos, ¿eh? Eso fue lo que dijo. Y a partir de ahí, bueno, pues comenzó a tener una gran, ya era figura pública, ya era conocido por sus muy pedorros reality shows, pero bueno, aquí es como ingresa a la política y consigue hacerse de la presidencia de los Estados Unidos. Y cuando fue presidente, realizó una serie de tropelías en contra de la gente. Separó a familias de sus niños en la frontera. Tal vez de los peores audios que hemos escuchado en Sin Censura ha sido ese que captaron en un centro de detención de migrantes, en el que niñitos de entre 3 y 5 años estaban siendo custodiados, imagínese usted, por agentes de la migra que se burlaban de ellos, de niñitos de origen latinoamericano que hablaban español y que llorando pedían ver a sus papás, a su mamá, a su papá. Decían, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Llorando, pero terriblemente, mientras estos hijos de la chingada se burlaban. Hubo una persecución clara. Mire, acuérdese usted de lo que pasó, acuérdese. En aquel entonces, acuérdese cómo de pronto se dejó de ver a gente en la villita, ahí en Chicago, en East LA, ahí en Huntington Park. Acuérdese de cómo empezaron a haber redadas durísimas, cómo empezamos a ver más deportaciones, ataques, cómo vimos que nos echaron la culpa de los problemas de este país. Una vez más, ¿no? Nos utilizaron de moneda de cambio y de carne de cañón a los inmigrantes. Estos son los responsables de todo lo malo que le pasa a Estados Unidos, cuando pues no. Se vino después la pandemia, y ¿quién puso la comida en la mesa de esos racistas antiinmigrantes? Los mexicanos, los latinoamericanos, los inmigrantes en lo general. Hoy, Trump, entre sus promesas de campaña, está el militarizar el esfuerzo para deportar a los inmigrantes. Dice que se va a llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos, si llega a ser presidente, una operación en la que se crearían, él lo dijo así, lo estoy citando, campos de concentración de inmigrantes operados por el ejército,
y se emularía lo que en los años 50, recuérdeme cómo se llamaba este presidente de los años 50, bueno, uno de los, me parece que fue Eisenhower, ¿no? Lo que habría hecho Eisenhower en la operación espalda mojada, así le llamaron, imagínense, además con un nombre muy racista, con la que no solamente deportaron inmigrantes indocumentados, deportaron a mexicanos que eran ciudadanos estadounidenses, pero que tenían origen mexicano. Mire, yo soy ciudadano naturalizado, ¿no? Deportaron a muchos ciudadanos naturalizados, pero también deportaron a estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos, nacidos aquí, que tenían origen mexicano. ¿Sabe a quién deportaron en ese entonces? A la abuelita de Vicente Serrano. Vicente Serrano hizo un documental sobre esto en aquel entonces, bueno, hace un par de décadas, en el que se da a conocer cómo es que existió este operativo terrible en contra de nosotros los mexicanos. Su abuelita nació aquí en Estados Unidos, pero por ser de origen mexicano la deportaron de niña. Miren lo que son las cosas, ¿no? Bueno, de jovencita la deportaron a México, ¿no? Y bueno, pues esto planea hacer Trump una vez más. Eso es lo que dijo, ¿no? Que iba a ser un operativo muy al estilo lo que hizo Eisenhower en los 50. Sí fue Eisenhower, sí estuvo Eisenhower como presidente en los 50, si me puede decir por ahí Cande, don David, no la quiero regar, no tengo el dato ahora, es lo que me viene a la mente, pero a ver si me lo puede confirmar Cande. Llamó operación u operativo espalda mojada, Cande, y don David. Y según yo fue con Eisenhower. Pero le decía yo a usted que este señor que además hace un par de meses dijo que nosotros los inmigrantes estábamos envenenando la sangre de los estadounidenses blancos, pues podría con esta terrible jugada política hacerse presidente. Pues esto es lo que necesitaban sus seguidores para decir, ven, pobrecito, es un perseguido político, porque este sí es un caso político. Trump tiene muchas acusaciones formales en su contra por muchos delitos, no solamente este de fraude, de soborno y etcétera. Este es uno de tantos delitos de los que le acusan. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué a meses de la elección, en el año de elecciones, se les ocurre a los fiscales, se le ocurre al Poder Judicial de los Estados Unidos acusar formalmente a este señor, procesarlo y declararlo culpable de 34 acusaciones formales por haber falsificado documentos empresariales y de campaña para pagarle $130,000 a una actriz porno de nombre Stormy Daniels? ¿Por qué ahora? La historia se repite, ¿eh? No se equivoca el presidente López Obrador al una y otra vez citar a Cicerón diciendo que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hace también varias décadas, en los años 30 del siglo pasado, otro racista, clasista y antiinmigrante de nombre Adolf Hitler fue puesto en prisión pues bueno, ese fue por un acto violento, ¿no? Por un levantamiento violento. Lo sentenciaron a varios años de cárcel, pero ante la presión social, quien fuera el canciller en aquel entonces, von Humboldt, no sé si era presidente o canciller de Alemania, pues lo libera, y no solamente eso, ¿no? Lo nombra como miembro de su gabinete, y ahí sí, sin que votaran por Hitler, bueno, pues asciende al poder, y ya le cuento yo lo que le pasó a la humanidad luego de que llegó ese sujeto con poder absoluto, ¿no? Usted escucha a los seguidores de este señor, Donald Trump, hablar de cómo es que si no lo ponen como presidente, ellos están dispuestos a llevar a cabo una revolución y cosas del estilo. Tienen comentarios sumamente racistas sobre los mexicanos. Siguen pensando que somos los mexicanos los que más cruzamos la frontera de manera ilegal, ¿no? Indocumentada, por así le llaman ellos, cuando pues ya eso ya fue superado por
personas de otras naciones, que es lo de menos, ¿no? Eso es irrelevante. La inmigración no es ni siquiera un fenómeno, no es un problema, es una realidad biológica del ser humano. Si no, yo quiero decirle esto siempre, siempre de los siempre. Si no existiera la inmigración, pues la humanidad seguiría viviendo en África. No nos hubiéramos desplazado por el mundo, ¿no? Es algo natural del ser humano. Y todos estos cuates dicen, es que yo quiero que los inmigrantes lo hagan bien, que vengan bien y que se naturalicen bien, que hagan las cosas bien como lo hicieron mis ancestros que se bajaron del barco. Pues sí, los ancestros de esos cuates, todos caucásicos, se bajaban del barco allá en Nueva York, nada más los procesaban, les checaban sus cosas, los ponían en cuarentena y luego les daban la ciudadanía. Hoy, para hacerse ciudadano, ya le cuento yo lo difícil que es, ¿no? Para regularizarse, ya le cuento yo lo difícil que es y la lucha que se necesita para esto. Pero bueno, déjenme le comparto lo que comenta Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso ahí en la Casa Blanca, corresponsal de en la empanizada revista Proceso, y también, con muchas reservas a lo que dice Esquivel, ya sabe que Proceso hoy en día tiene sus cosas muy, muy marcadas. Voy a ir pianito, déjame le comparto lo que él plantea ahí en Proceso y pues lo platicamos, ¿no? Dice Jesús Esquivel, Donald Trump, expresidente y nuevamente candidato presidencial republicano, fue declarado culpable por unanimidad de los 134 cargos, que son acusaciones formales, que le imputaron en Nueva York por haber falsificado documentos empresariales y de campaña para el pago de $130,000 a la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels. Los integrantes del jurado, tras 2 días de deliberaciones y 6 semanas de audiencia, concluyeron que Trump incurrió en actos criminales para que en la campaña de 2016 no se conociera la relación sexual que tuvo con la actriz en 2006 y con esto evitar que se entorpeciera su contienda para llegar a la Casa Blanca. El siguiente paso de este proceso es que el juez a cargo del caso en Manhattan, Juan Merchant, le dicte sentencia al exmandatario, quien podría recibir un castigo máximo de hasta 4 años de prisión o libertad condicional. El exmandatario, que le disputa al presidente Joe Biden la presidencia de Estados Unidos en los comicios del martes 5 de noviembre, aún en el caso de estar tras las rejas, no tiene ningún impedimento para participar en los comicios e incluso de ganarlos para asumir nuevamente el poder ejecutivo. Lo que está diciendo aquí Jesús Esquivel es que póngale que sentencien a Trump al castigo máximo, ¿no? El castigo máximo de 4 años de prisión y nos lo meten ahí a la cárcel. Bueno, pues podría seguir siendo candidato y podría seguir siendo, conseguir la presidencia. Se podría, en estricto sentido, autoperdonar al convertirse en presidente. Ya sabe que el presidente de los Estados Unidos y los gobernadores tienen la capacidad de darle amnistía a los reos. El presidente de Estados Unidos y un gobernador de un estado pueden decir, pues yo libero a este güey porque me cae bien o porque considero que su proceso estuvo mal, ¿no? Y hasta el peor de los asesinos seriales puede ser liberado por un presidente si así lo desea ese presidente o ese gobernador. Imagínense. Reporta también Jesús Esquivel sobre las reacciones de Trump en la revista Proceso. Reporta que tras ser declarado culpable por unanimidad por el jurado calificador, declaró que el veredicto y el juicio al que fue sometido fue un arreglo corrupto y que la verdadera lucha y resultado de esta se decidirá en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Soy un hombre inocente, dijo Trump a la salida de la corte de Manhattan al escuchar el veredicto de culpabilidad en su contra por haberle pagado $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que ocultara la relación sexual que tuvieron en 2006. El país está yendo al diablo. Este fue un juicio arreglado llevado a cabo por un corrupto y por el gobierno de Joe Biden, acotó Trump, muy molesto, quien agregó que millones de personas en Estados Unidos van a luchar por él. Mire, es que de verdad, perdón con lo que voy a decir, pero no se equivoca el orangután naranja. Efectivamente tiene a millones de racistas detrás de él y mismos mexicanos estadounidenses diciendo que van a votar por él
a pesar de lo mucho que nos han ofendido, a pesar de que, mire, esos mexicanos estadounidenses que se llaman los mexicanos por Trump o los latinos por Trump, podrían ser deportados en el próximo término presidencial de este cabrón por ser de origen mexicano, porque así lo advirtió él, ¿eh? O sea, y tiene a millones de personas detrás de este señor. Esta declaración tendría que incluso ser revisada por el FBI, ¿eh? Definitivamente, porque este sí es un llamado muy al estilo Claudio X González, muy al estilo Xochitl Gálvez, muy al estilo Gilberto Lozano, a una rebelión, a un motín, a una insurrección. Eso es lo que es. Un hombre con tanto poder como es Donald Trump que dice, millones de personas en Estados Unidos van a luchar por mí. ¿Qué es eso? Pues un llamado a la insurrección. Y efectivamente, en este país en el que la segunda enmienda de la Constitución protege a todos para poder poseer armas de alto calibre, bueno, pues ya le cuento yo lo preocupante que resulta que hayan declarado culpable a este cuate. Y fíjese, la campaña del presidente Biden en estos momentos tiene el eslogan Nobody's above the law, ¿no? Que ese es pues el imperio de la ley, el llamado rule of law, el Estado de Derecho, se le dice en español, o el imperio de la ley. El llamado rule of law es que nadie está por encima de la ley, ¿no? Pues obviamente esto es político. Si el presidente Biden está diciendo nadie está por encima de la ley para hacer referencia a lo que está pasando con Trump, pues es político esto. Yo lo que quiero es que no nos lleve la tiznada, ¿eh? Ojalá y sentencien a Trump a libertad condicional, ¿eh? Porque si Trump pisa la cárcel, en mi opinión, ya nos llevó la tiznada. Vamos a